Capital Radio, Cyber After Work, con Eduardo Castillo. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes y bienvenidos un día más al Cyber After Work, que es el programa de ciberseguridad de Capital Radio. Desde hace ya varios años, con la ayuda de dos especialistas de referencia, Pablo Sanemeterio y Mónica Valle, venimos analizando no solo cuál es el estado actual de las amenazas a empresas, a instituciones y personas, sino también cómo evolucionan las propias amenazas y cómo evolucionan las estrategias de defensa, vinculadas por supuesto a la tecnología, pues lo digital nos hace transformarnos y nos hace pensar en nuevos escenarios en los que proteger esos entornos profesionales. Hoy tenemos programa especial porque volverán con nosotros los expertos de Zscaler, con los que hemos aprendido mucho de transformación digital, hemos aprendido mucho de confianza cero, de Zero Trust, y con los que vamos a reflexionar, acompañados además de otros especialistas del mundo de la empresa, sobre precisamente ese estado actual. Lo primero de todo, saludar a Mónica Valle. Mónica, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Y como dices, un lunes más hablando de estos temas que nos afectan a todos, usuarios, empresas, profesionales y cada día más. Esos escenarios los vamos a describir con la ayuda de dos buenos invitados a los que ahora Pablo nos va a hacer referencia. Pablo Sanemeterio, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Eduardo. Pues muy bien, aquí un lunes más para hablar de ciberseguridad, como bien hablamos de los retos que afrontan tanto ciudadanos como compañías. Ciudadanos como compañías, y en ese escenario quizás más sencillo, al alcance de cualquiera, como es el tema de la inteligencia artificial, pero quizás no al alcance y la comprensión de todo el mundo, como es la era postcuántica. Vamos a hablar con nuestros invitados largo y tendido, lo haremos en un rato, pero ya sí que es bueno saludarles y presentarles. Estará con nosotros Adrián Moreno, que es ingeniero de ventas de Zscaler. Adrián, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación esta tarde. Un placer que estés con nosotros para ayudarnos, como decimos, a entender lo complejo y lo sencillo, pero todo forma parte de ese escenario de ciberseguridad que empresas y los que formamos parte de ellas, pues tenemos que mejorar nuestra cultura, no solo en cuanto a saber qué no hacer, sino también en entender que hay unas normas que van a marcar el escenario para crear estrategias de ciberseguridad. De ello también vamos a hablar con un invitado especial, Francisco Gaitero. Él es responsable de ciberseguridad en Sener. Francisco, Paco, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Oye, lo primero de todo, Adrián, hablaremos largo y tendido de inteligencia artificial. Ahora lo vamos a hacer con nuestro amigo Hervé Lambert de Panda Security, pero este es uno de los grandes temas de nuestro tiempo, la inteligencia artificial, Adrián. Sí, totalmente. Yo creo que, bueno, es uno de los trending topics, ¿no?, de la ciberseguridad. Ya no solo el hecho de las nuevas tendencias de ataque, sino cómo podemos proteger las nuevas arquitecturas que nos estamos encontrando en nuestros clientes y las nuevas tendencias de ataques que estamos encontrando en nuestro día a día. Oye, uno de los aspectos que yo creo que más comunes para la sociedad digital pues va a vivir y convivir hoy y en los próximos años es el de la inteligencia artificial. Pero brevemente, Paco, el de la computación postcuántica no sé si va a estar al alcance de todo el mundo y posiblemente, como luego vamos a ver en detalle, sea algo que cambie el paradigma tanto como lo ha hecho la inteligencia artificial, ¿no? Pues sí, hoy en día es algo que vemos muy lejos, porque bueno, la computación postcuántica, la computación cuántica, mejor dicho, está al alcance de muy pocos o casi nadie, pero bueno, hay que ir preparándose debido a que gracias a esta computación postcuántica muchos de los algoritmos de criptografía de hoy en día se romperán en segundos y bueno, el Internet tal y como lo conocemos hoy en día es probable que cambie. Por eso digo que hoy vamos a hablar de muchos paradigmas y la ruptura de los mismos. Pablo, Mónica, yo creo que hay que entender, ¿no?, que el escenario de la ciberseguridad se mueve en cuestiones, como ahora veremos con nuestro amigo Hervé Lambert, muy básicas a nivel usuario, donde una inteligencia artificial puede usurpar perfectamente la identidad de alguien, tú, yo, cualquiera, y luego los aspectos a los que hacía referencia Paco de la computación postcuántica y la ruptura, ¿no?, de esa criptografía. Pablo. Uh-huh. Sí, no, al final es una de las cosas que hay que tener, es uno de los retos que hay ahora mismo en el sector. Al final la computación cuántica es algo que viene pues como viene a revolucionar la forma en la que se trabaja en tecnología,
evidentemente pues la capacidad de hacer las cosas mucho más rápido y todo lo que tiene relacionado con los algoritmos. Ten en cuenta que en criptografía una forma de guardar los secretos, normalmente se solía decir cuánto tiempo tardarían en abrir ese secreto, y si hablábamos de centenares de años, incluso miles de años en algunos algoritmos. ¿Qué ocurre? Que pues con esta tecnología eso se queda en minutos, horas, días, que son cosas asequibles para lanzar un ataque y descifrar información. Bueno, pues hablaremos de eso largo y tendido hoy con nuestros invitados especiales de Zscaler y de Sener. Lo haremos tocando estos y otros muchos temas que tienen mucho que ver también con esos desafíos a los que se enfrenta la empresa española y el marco normativo sobre el que deben trabajar siempre acompañados, pues yo creo que por instituciones de referencia como es el Centro Criptológico Nacional. Enseguida vamos a charlar, como digo, largo y tendido, pero antes nosotros vamos también con nuestra vocación didáctica, daros las pistas sobre cómo, pues otro de los grandes temas que mencionábamos, la inteligencia artificial, pues está cambiando la forma en la que, cambiando y simplificando, la forma en la que se debe abordar la ciberseguridad, tanto desde estrategias de protección como las propias ciberamenazas. Lo hablamos enseguida con Hervé Lambert en nuestro espacio seguro, en nuestro espacio Seguro Panda. Espacio Seguro. Todo lo que debes saber para que tu día a día en Internet sea más seguro. De la mano de Panda Security. Hay una cosa que posiblemente Hervé no sepa, y es que hace muchos años, y aún hoy, en las radios económicas siempre decíamos: las cosas que usted va a escuchar aquí no somos adivinos, esto no son bola de cristal, son, bueno, pues previsiones, pero que no son, como decíamos, premoniciones ni profecías, ¿no? No tenemos la bola del cristal. Bueno, pues precisamente por eso yo le voy a decir a Hervé que saque la bola de cristal y que nos ayude, bueno, dentro de las posibilidades que todos conocemos, ¿no? De lo que implica, ¿no? Tratar de predecir algo y más en materia tecnológica, si nos puede de alguna forma dibujar un escenario sobre dónde nos va a llevar la inteligencia artificial en materia de ciberseguridad. Bueno, que saque la bola de cristal, no, pero seguro que los pasos podemos empezar a darlos. Hervé Lambert, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy buenas tardes a todos, fantásticamente bien, gracias. ¿Qué tal vosotros? Bueno, pues tratando de dilucidar, entiendo que de un día para otro cómo evoluciona, a base de aprendizaje, claro, la inteligencia artificial al mundo, aplicada al mundo de la ciberseguridad, ¿no? En ese sentido, pues hombre, no te pido que me hagas una previsión, pero sí que seguro que ya hay tendencias que pueden definir por lo menos el corto o medio plazo sobre cómo se está empezando a implementar en materia de ataque y en materia de defensa, ¿no? Sí, la inteligencia artificial está transformando radicalmente el panorama de la ciberseguridad y de los ciberataques. Para las empresas y nosotros los especialistas, pues ofrecer la posibilidad de plantear y de desarrollar herramientas avanzadas de detección de amenazas, detección de ataques, pues podemos lanzar análisis predictivo, análisis preventivo, automatización de procesos. Todo eso evidentemente hace que mejoramos la protección frente a ataques. Por cierto, estos ataques están cada vez más sofisticados. Pues vemos que hay un sinfín de ataques, un sinfín de probabilidad de encontrarnos con ataques. No se trata de saber si voy a ser ciberatacado, se trata de saber cuándo lo voy a hacer. Y ese es el gran problema, que nosotros vamos rápido, pero es que los ciberdelincuentes también van muy, muy rápido y se están beneficiando rápidamente de todo lo que es pues la automatización de fraudes, la personalización de los ataques. Estamos viendo que los ataques de phishing son cada vez más eficientes. Estamos viendo ataques que generan contenidos extremadamente convincentes para desinformar, para ingeniería social, en fin, para hacer el mal en general. Y estamos viendo que hay un escenario que pasa a ataques masivos súper genéricos, no necesariamente muy bien planteados, a campañas muy dirigidas, cada vez más dirigidas, súper efectivas y eficaces. Y evidentemente, pues el escenario actual es muy dinámico y muy exigente. Entonces, en materia de protección, detección, recuperación, la IA nos permite, como te decía, anticiparnos, y detectar patrones anómalos, sospechosos. Vemos cosas en tiempo real, cosa que antes era bastante más difícil. Estamos
reduciendo los tiempos de respuesta, pero también están reduciendo los tiempos de ataques los cibermalos. Entonces, potenciamos mucho la prevención mediante sistemas adaptativos. En detección identificamos comportamientos súper sospechosos que antes pasaban desapercibidos. En recuperación, optimización, procesos de contención, restauración, gracias a todo lo que es el tema de análisis automatizados y aprendizaje de incidentes pasados. Vamos, que la IA es como un radar que nunca duerme y que adapta siempre su respuesta al mal, que tampoco duerme mucho y que encima lo hace muy bien. Y estamos viendo que también las amenazas pues son súper sofisticadas, cada vez más sofisticadas. Ya no solo se trata de malware, ya no solo se trata de estafas, ya no solo se trata de ransomware tradicional. Estamos viendo que los ciberdelincuentes compaginan muy bien las diferentes posibilidades o escenarios que se encuentran y utilizan la IA pues, para ataques de extorsión súper dirigidos e insisto, generando escenarios realistas que presionan a las víctimas. Y por dar un ejemplo, pues, el fraude del SEO permite manipular decisiones corporativas mediante comunicaciones hiperrealistas. Y eso es terrible porque en ese ejemplo duele muchísimo, pero si vas a la deepfake, perdón, aumentan el riesgo reputacional. Es decir, que esto no para. A modo resumen, la IA está aquí para crear estafas o intentos de estafas perfectos casi, voces clonadas, muy semejantes al original, vídeos falsos insuperables. Pues todo eso hace que los intentos de engaño o de estafa son cada vez más convincentes. Mónica. Sí, desde luego que lo son, y estabas hablando precisamente de algunos de esos usos, ¿no? De inteligencia artificial que ya se están utilizando para cometer fraudes, y no es teoría, Hervé, ¿no? Es la realidad, es la práctica, porque estabas mencionando el fraude del CEO y es uno de los ataques que ya hemos visto que se han utilizado mejorándose mediante inteligencia artificial, esos deepfake que decías, de bot, de vídeo. Pero claro, ¿en qué nos podemos poner? ¿En qué escenario nos podemos situar? ¿Qué otros usos crees que le están dando o ya se está, digamos, trabajando por parte de los ciberdelincuentes para cometer fraudes mucho más realistas, como nos estabas explicando? Ahí es cuando saco la bola de cristal. Exacto, exacto. O mejor que dar ideas, sino ¿qué es lo que ves que se está haciendo? No des muchas ideas, que tú tienes Sí, buenas ideas. exactamente. A ver si va A ver, estamos viendo pues, lo que has mencionado, pues el fraude la deepfake son cada vez más potentes, la suplantación de identidades es alucinante, campañas de desinformación pues que son masivas, que automatizan todos los procesos. Y parece que la Tierra es cada vez menos redonda, por dar un ejemplo súper fútil, súper liviano, y que es cada vez más plana. Automatización, hay bots que atacan sin descanso 24/7. Estamos viendo correos que ya no tienen ni faltas de ortografía, ni tampoco adaptaciones del logo de la policía de turno, de la policía regional o federal, y que funcionan fantásticamente bien. Todos recibimos mensajes tanto en Francia como en Europa, como en Asia, como en Estados Unidos, de la policía y enviándonos unas cuantas multas de tráfico que evidentemente son absolutamente falsas, pero que son completamente verosímiles. Es que no para. ¿Y qué te voy a decir del malware? Estamos viendo que el malware es cada vez más inteligente, que los ataques son cada vez más completos, cada vez más complejos. Y voy a añadir una cosa más, es que encima no se dejan migas de pan apenas y se esconde muy bien la estrategia del ciberdelincuente y sobre todo quién es ciberdelincuente. Entonces, estamos viendo que en general en todo el tema de ciberestafas la IA pues se emplea muy bien, o por lo menos se utilizan las nuevas tecnologías de una forma increíblemente inteligente y evidentemente el fin, que es fundamentalmente robar información personal, información de la empresa, credenciales o dinero, pues lo están consiguiendo los ciberdelincuentes, y que el retorno de la inversión
pues es brutalmente alto. ¿Dónde vamos a ir? Pues vamos a ir a una recopilación aún mayor de datos cada vez más interesantes y cada vez más caros por parte de los ciberdelincuentes en todos los contextos. Y estamos viendo que va a haber ciberguerras cada vez más importantes o presentes, y es que esto no va a parar. Pablo. Y Hervé, perdona. Esto que estamos viendo todos los riesgos y todos los retos que tiene la inteligencia artificial a la hora de combatir, sobre todo a la hora de poner en riesgo las organizaciones y qué ataques pueden llegar, etcétera, ¿se puede combatir de alguna forma? ¿Tenemos mecanismos o armas para luchar contra estos ataques? Sí se puede combatir. De hecho, en Panda estamos integrando la inteligencia artificial en todas las soluciones que estamos desarrollando y planteando. Estamos utilizando la inteligencia artificial en todo lo que tiene que ver con la protección avanzada. Pues Pandadom, la plataforma tecnológica que utilizamos en el contexto de los usuarios domésticos, y otros productos utilizan la IA para identificar malware, para aprender de cuáles son los procesos, para dar tiempos de respuesta muchísimo más ágiles y muchísimo más cortos en cuanto a conocimiento, a clasificación, en cuanto a estudio de procesos. Hemos mejorado los heurísticos y no paramos de mejorar los heurísticos en general. Y eso se hace gracias al conocimiento, al poder nutrir los algoritmos pues de una forma mucho más eficiente, cosa que no es fácil, créanme que no es nada fácil hacer ese tipo de cosas. Y luego, pues de cara a la respuesta rápida, pues hay que automatizar todo lo que tiene que ver con la contención, respuesta, recuperación de ataques, de ciberataques, de sistemas, asegurar también y utilizar herramientas para excluir información personal del entrenamiento de la IA, cosa que es muy importante para nosotros. Desde luego, nosotros queremos y debemos de proteger absolutamente todo lo que tiene que ver con nuestros usuarios, sin ninguna duda, y evidentemente hay que minimizar todos los riesgos de explotación de información de nuestros usuarios, para bien o para mal, y la IA nos permite integrar nuevas funcionalidades, como por ejemplo hemos lanzado un QR escáner que detecta en tiempo real páginas que tienen potenciales amenazas, bien sea malware o bien sea intentos de estafas. Aunque no las hayamos visto antes, pues ese plus que nos aporta la IA nos permite ser mucho más eficientes y mucho más rápidos. Pues yo creo que no nos ha hecho una previsión y una predicción, yo creo que absolutamente realista. No se trata de bola de cristal, sino simplemente entender, ¿no?, cómo está modificando todo el panorama en cuanto a las amenazas y sobre todo también las oportunidades que encuentran los especialistas como Hervé Lambert en materia de ciberseguridad gracias a la inteligencia artificial. Yo creo que va a ser el tema de nuestro tiempo, lo va a cambiar todo y tendremos que estar, bueno, pues con mucha capacidad y resiliencia para entender que cada vez va a ser más fino y eso, bueno, pues nos va a hacer que tengamos todavía mucha mayor cultura de ciberseguridad. Por lo tanto, bueno, pues no hay mal que por bien no venga y en ese sentido que la IA mejore esos escenarios que siempre hemos reivindicado, Hervé. Pues estoy completamente de acuerdo contigo, Edu, y creo que hay que añadir una cosa que es muy importante, Tenemos que monitorizar de forma continua, tenemos que educar de una forma aún más continua y constante a todos nuestros empleados, a todas esas empresas que nos dan también y que nos proveen de servicios, porque son parte de la cadena y son súper importantes y es clave que todos tengamos una formación, conocimiento y también un uso de la tecnología cada vez más preponderante y cada vez más eficiente. Sin lugar a dudas. Volveremos a hablar, estoy seguro, del tema y lo haremos siempre con la ayuda de Hervé Lambert, que es especialista de Panda Security. Es nuestro amigo. Gracias, Hervé, como siempre, es un placer. Muchas gracias a vosotros. Buenas tardes. Pronto. Adiós. Chao. Bueno, pues ya estáis escuchando a Hervé, lo adelantábamos también en el programa con la ayuda de nuestros hoy dos invitados especiales, Adrián Moreno, que es ingeniero de ventas de Zscaler, y de Francisco Gaitero, Paco Gaitero, que es responsable de ciberseguridad de Sener. Ya que estábamos hablando, Adrián, de inteligencia artificial, la verdad es que no sé si se puede decir algo más o más que decir algo más, ¿cuál es la actitud que debemos tener, que debéis tener las empresas y los especialistas de ciberseguridad
en materia de inteligencia artificial. ¿Cuál dirías que es un poco los próximos pasos a seguir, Adrián? Lo ha puesto complicado ya, ¿no? Porque ha comentado muchos de los vectores. Yo creo que aquí hay varios temas. Uno de ellos es el propio uso de la tecnología que vamos a dar con inteligencia artificial, el cómo estamos aplicando para ese reconocimiento rápido, para esos descubrimientos de nuevos tipos de ataques o de nuevas metodologías. Yo creo que es importante que nuestras tecnologías, independientemente el caso de uso que se aplique, trabajen sobre inteligencia artificial. La detección temprana de dominios DGAs o de fake news o ese tipo de ataques, si no tenemos una temprana detección, vamos a tener un problema muy grave de seguridad. Ya estamos viendo que en cuestión de segundos, después de levantar un dominio en Internet y ser público, tenemos miles o millones de dominios similares, ¿no? Simulando esa página web y simulando ese destino final. Yo creo que vamos a tener que trabajar de una forma muy rápida en la mejora de nuestra inteligencia artificial y el aplicarla en el día a día. Creo que eso conlleva otro tipo de riesgos que iremos comentando, pero al menos Zscaler está trabajando en esa línea, ¿no? De trabajo de la detección temprana de incidentes asociados a inteligencia artificial, aplicándolos a la detección temprana de ese tipo de ataques y sobre todo la detección temprana de nuevos tipos de malware. Ya estamos viendo que hace tiempo el propio ransomware, ¿no? Modificaba automáticamente cuando iba contra un dominio o contra un command and control. Pues ahora aplicando la inteligencia artificial cambia el modelo de comportamiento totalmente en base a la experiencia o el comportamiento del usuario o de la tecnología que tiene por detrás. Yo creo que ahí tenemos un reto muy grande todavía y luego hay retos muy grandes de los que no se han hablado todavía, por suerte para nosotros hoy, que es el control de IAs internas, la automatización de las propias IAs o el hecho de tener arquitecturas agent to agent, ya que son un riesgo muy grande para nuestra infraestructura interna, tanto a nivel de la protección del dato como de las propias backdoors que podemos abrir a la hora de desarrollar una arquitectura interna de inteligencia artificial. Interesantísima la reflexión de Adrián, el trabajo, y ahora sí tenemos oportunidad, lo comentamos, ¿no? Que estáis llevando a cabo en Zscaler. Has hablado de una cuestión también clave, ¿no? Que es la rapidez. Me gustaría también un poco conocer la reflexión de Paco como especialista en ciberseguridad, cómo él, desde su día a día, pues afronta la irrupción de la IA, ¿no? Y un poco en estos escenarios que Adrián estaba comentando. Paco. Sí, pues la verdad que aparte de lo que Adri ha comentado, tenemos dos retos bastante grandes. Uno que, más o menos Adri ha comentado, que es el control de la cantidad de IAs que pueden existir. Esto es un reto muy importante debido a que puede existir una fuga de información por cualquier vía, por cualquier método, solo porque un usuario no tenga conciencia de qué IA usar. Por nuestra parte estamos intentando concienciar al usuario de que solo una, de momento, es la principal a usar, pero aquí todavía estamos en debate. Con el AI Act que ya está más o menos escrito por parte de la Comisión Europea, pues yo creo que habrá un consenso. Y luego creo que la otra parte más importante, que no se ha comentado todavía, es la formación al usuario con respecto a qué puede ser IA y qué puede no serlo. Es decir, por ejemplo, el otro día me veía un vídeo en YouTube de una entrevista de trabajo, sin más, que se hacía un posible candidato, y ese posible candidato, tenía como un comportamiento un poco extraño, y al final resultó que ese candidato estaba modificando su cara en tiempo real, a través de un programa de inteligencia artificial que le modificaba la cara para parecer otra persona. Por ejemplo, un ejemplo bastante bueno para evitar esto es pedir al propio candidato o a la persona con la que estás hablando por el método de videoconferencia que sea, que se ponga la mano delante de la cara o un objeto, y ahí es cuando la IA falla y se ve realmente que es un deepfake en el que nos están intentando colar. Pero vamos, en resumen, la formación al usuario de por dónde puede llegar a entrar un malo con ayuda de la IA, creo que es fundamental, y en eso estamos también en SENER. Pablo. Sí, la verdad es que
creo que vivimos tiempos muy interesantes, pero estamos hablando de ataques, pero yo creo que también tiene una parte positiva, que es la parte defensiva. ¿Vosotros la estáis usando en Sener, Paco, para la parte defensiva? En nuestra parte defensiva nos apoyamos sobre todo en herramientas de terceros. Es decir, por ejemplo, Zscaler tiene un componente de inteligencia artificial que nos permite abordar ataques zero day bastante interesante. También estamos con Microsoft Defender, en todas sus variantes, Defender for Endpoint, for Server, for Cloud, for Apps, que recolectando todos los registros en un SIEM, en este caso en un Sentinel o en cualquier otro, nos da una visión bastante buena de por dónde puede llegar a estar entrando un ataque, ya sea con IA o sin IA. Oye, ya que hemos hecho referencia y también decía Adri, ¿no?, un poco esos trabajos, ¿no?, que estáis desarrollando, cuéntanos un poco más en profundidad, Adri, lo que estáis haciendo en Zscaler. Pues Zscaler tiene varias soluciones. Bueno, toda la parte de ciberseguridad que proveemos que provee nuestra tecnología ya corre sobre una capa de propia inteligencia artificial y machine learning, ¿no? Nuestras bases de datos ya no son bases de datos de URL list, sino son bases de datos dinámicas que el acceso se hace de forma dinámica, el análisis, ya no se miden patrones estancos, sino el comportamiento de las páginas web o de los servicios. Toda la parte de detección de zero days, por ejemplo, pues también la tenemos ya muy integrada con nuestra propia inteligencia artificial, que pues se basa cada vez más en el riesgo del usuario, en los patrones que vamos detectando de forma dinámica. Y ahora estamos entrando en varias vertientes que hasta el día de hoy, pues por la tecnología no se había entrado, que es la detección temprana de prompt y de respuestas de prompt, es decir, analizar no solo un prompt injection, que ya sabemos que los prompt pueden ser maliciosos, que pueden ser buscando un tipo de ataque en específico, sino buscar también un poco la respuesta a esos prompts y qué se espera. Cada vez vemos más que los clientes tienen su propia inteligencia artificial, que la nutren con su propia información, pero ¿qué riesgos conlleva eso, no? ¿Qué riesgo conlleva el que a tu propia IA, un empleado normal y corriente, un empleado de IT, pida la media de salarios o las nóminas, o pida información tan sensible como puede ser de recursos humanos? A día de hoy, pues esa parte o esos patrones es muy difícil de detectarlos. Yo creo que es un poco la vía a la que está yendo Zscaler, y la otra vía a la que estamos yendo es la propia protección de las automatizaciones. Ya hemos visto que se están desplegando muchos servidores o servicios MCP, arquitecturas agent to agent, donde se ha perdido totalmente la visibilidad. Son peticiones API donde no sabemos hacia dónde van, el hardenizado que tienen esos servidores, ¿no?, por ejemplo, o la propia petición. No sabemos si viene un usuario que es bueno, si debería hacer ese tipo de petición por esa consulta. Y por desgracia lo que yo estoy viendo mucho en los clientes es: despliego mi servidor MCP, le meto las credenciales de mis APIs en texto claro, y cualquiera que esté dentro de mi red pues va a poder apropiarse de mis APIs, ¿no? Y eso es un riesgo tanto para la información sensible de la compañía como para el propio fabricante, ya que estamos comprometiendo el servicio con el cual estamos protegiendo toda la seguridad de la compañía. Y a eso está yendo un poquito Zscaler, al control de estos nuevos vectores de ataque y a, sobre todo, tener visibilidad. Más allá de lo que podamos hacer o no a día de hoy, es tener visibilidad de lo que pasa en nuestra compañía y tener una detección temprana, como decíamos antes. Y yo creo que esto va muy ligado al final a lo que ha hecho Mitre, que ha sido sacar un propio framework específico de APIs. Yo creo que al final todo esto va muy ligado a lo que estamos viendo pues en los frameworks que están saliendo a día de hoy para securizar nuestras compañías. Mónica. Pues os estoy escuchando, es realmente interesante todo lo que estáis contando. Adrián, hablabas antes precisamente de retos, ¿no? Alrededor de la inteligencia artificial, pero también sin ella ya había muchos, ¿no? Y seguro que Paco, que también conoce bien este tema, está de acuerdo. Uno de ellos es todas las amenazas que estamos viendo desde hace muchos años ya, pero especialmente en los últimos meses, a infraestructuras críticas. Lo veíamos hace unos días nada más, esos ataques a aeropuertos en Europa. Bueno, no eran ataques directos. Nos hemos quedado sin Mónica, yo creo. Sí, El suministro a un proveedor. No, te había sido brevemente Mónica, pero vamos, que yo creo que ahí has lanzado, yo creo que un escenario interesantísimo, ¿no? Que es el de las infraestructuras críticas, ¿no? Adri y Paco, un poco vuestra reflexión.
Sí, a ver, por nuestra parte, SENER no es como tal infraestructura crítica, aunque sí damos soporte, apoyo y mantenimiento de infraestructuras críticas tipo ferrovial, marítimo, aeroespacial y también militar. Pero bueno, los vectores de ataque siguen siendo los mismos, haya IA o no haya IA, aunque para infraestructura crítica evidentemente hay que ser bastante más cuidadosos. Al final el hacker casi siempre lo que busca es dinero y por supuesto dinero o reputación, dependiendo de qué quiera, pero sobre todo quien tiene que regular la infraestructura crítica en cuanto a ciberseguridad es una supraautoridad. En este caso, en nuestro caso en España está el CCNCERT, que tiene su propia regulación para infraestructura crítica. Y los controles de seguridad de infraestructura crítica son infinitamente mayores que para cualquier otra empresa. Nosotros, por dar soporte a infraestructura crítica y por una cosa bastante importante que se está empezando ya por fin a tener en cuenta, que es la cadena de suministro de terceros, nosotros tenemos que cumplir también con muchos de los controles que hay para infraestructura crítica, no en cuanto a planes de recuperación, que también, sino sobre todo por no afectar a esas empresas de infraestructura crítica a las que podemos dar servicio. Adri, ¿cuál es un poco tu reflexión sobre ese escenario, el que yo creo que también ha dibujado muy bien Paco, ¿no? Con IA y sin IA, bueno, pues yo creo que es un foco y, por supuesto, el papel, ¿no?, de los órganos reguladores, ¿no? En ese sentido, ¿cuál es un poco la reflexión que hacéis vosotros, Adrián? Al final, muchas veces, como es un entorno tan alejado del mundo IT, ya es un entorno muy maduro a nivel de ciberseguridad, pero es un entorno que todavía da mucho miedo tocar. Es un entorno que da mucho miedo tocar a nivel de infraestructura o de arquitectura por el simple hecho que perder unos segundos de tu cadena de suministro puede derivar en un incidente muy grande, ¿no? Ya lo hemos visto que aquí los 5.9 muchas veces de disponibilidad no sirven porque en cuestión de segundos, pues ya lo vimos hace unos meses que en España perdimos la luz durante, 12, 14 horas en muchas ciudades grandes por el hecho de no tener una disponibilidad del servicio total. Creo que es algo donde hay que ponerle foco, hay que ayudarse a las tecnologías y creo que hay que quitarse ese miedo, ¿no?, a securizar esos entornos, a que los proveedores, sobre todo los terceros, nos ayuden también, ¿no? Muchas veces son muy reacios a que nosotros podamos meter tecnología y sobre todo pues apoyarnos de tecnología como soluciones PAM, como tiene Zscaler y muchas otras en mercado, para ya no solo tener un control de nuestra infraestructura, sino de quién y cómo accede y tener esa visibilidad. Sí, al final también son entornos OT y OT muy, muy antiguos que mucha gente le da miedo tocar porque, bueno, la máxima es siempre, si funciona no lo toques. Y al final eso va derivando en un agujero tras otro de seguridad que hay que tratar de alguna manera. Se intenta aislar estos entornos, pero bueno, debería de tratarse con bastante más profundidad toda la seguridad OT y OT. Por aquí me gusta esa parte que estabas diciendo, pues no sé hasta qué punto también es que el que montó la planta igual está jubilado ya. Entonces, a ver quién es el guapo que la vuelve a montar o la vuelve a tocar. Seguramente. No se atreve nadie. Oye, os quería preguntar, ya que estamos hablando precisamente de cadena de suministro, todos estos controles, todas estas medidas que hay que ir poniendo, que yo creo que aquí la regulación tiene mucho que decir y que apoyar, sobre todo tanto a las compañías como a los proveedores. ¿Nos podéis comentar un poquito NIS 2 en Esquema Nacional de Seguridad ISO 27001, cómo os afectan y si os ayudan o os empapelan más de lo normal? Sí a todo. Al final nos ayudan, nos empapelan, nos dan mucho más trabajo, pero bueno, son marcos de seguridad. Primero que hay que cumplir y luego que no son marcos de seguridad con medidas aleatorias ni controles aleatorios, sino que están dedicados a fortalecer la seguridad de la empresa. En el caso particular de SENER estamos haciendo el viaje hacia la certificación ISO 27001 y hacia el Esquema Nacional de Seguridad medio y bueno, esperamos tener noticias en breve de estas certificaciones antes por lo menos de fin de año. Y la que sí que da miedo, que la vemos ahí al fondo muy, muy, muy lejana, es la NIS 2, que bueno,
todavía en España no se ha traspuesto. El CCNCERT lleva más de 1 año y medio de retraso en la transposición. El Congreso de los Diputados tampoco le da mucha importancia. Bueno, habrá otras cosas más importantes. Pero bueno, en el caso de la NIS2 sí que da bastante más miedo porque ya es ley. Es decir, los otros son marcos de seguridad que puedes o no adherirte, y gracias a la adhesión a esos marcos de seguridad y al cumplimiento puedes tener más negocio. Es decir, el ayuntamiento de X ciudad puedes construir un puente si tú tienes un esquema nacional de seguridad de medio. Pero la NIS2 es ley, es decir, hay consecuencias si no la cumples, dependiendo del sector que seas. Entonces, bueno, el CCNCERT ha hecho un ejercicio bastante reciente que equipara los controles del esquema nacional de seguridad a la NIS2, y en este caso los equipara a un esquema nacional de seguridad alto. Entonces, para llegar a ese alto, bueno, hay que, como tú dices, hay que empapelarse muchísimo y hacer muchas inversiones, y a partir de ahí, bueno, esperemos que podamos llegar. Pero vamos, espero que nos dejen también un poco de, ya que llevan más de 1 año de retraso, que nos dejen a nosotros también un poco de margen para poder cumplir la NIS2, porque va a ser, de verdad, creo que un fuerte impulso a la ciberseguridad, pero también un dolor para la mayoría de empresas en este país. Fíjate, eso, Paco, precisamente lo estás diciendo tú, que eres un experto ya reputado en el mundo de la ciberseguridad, de una compañía que tiene una sensibilidad digital, tecnológica, de desarrollo también muy alta. Y estoy pensando en esas empresas que no tienen ni tantos expertos en ciberseguridad, ni tanta cultura de tecnológica, ni de necesidad de cubrir. El desafío para la empresa española, su conjunto, va a ser impresionante, vamos. Yo creo que más que tener miedo tú, deberían tener miedo muchas otras empresas. No, bueno, sí, deberíamos de tener miedo todos. Al final, bueno, el NIS2 hace una categorización de empresas entre críticas, importantes y demás, dependiendo del nivel de facturación y dependiendo del sector crítico al que se enfrente. Pero ya no solo es miedo al tercero que te pueda comprometer el sistema, es decir, al hacker malo, por así decirlo, que te pueda comprometer el sistema, sino a las multas tan brutales que va a imponer la NIS2. Dependiendo de facturación y demás, puede llegar hasta un 2,5% de la facturación anual de la empresa. Y a ver, el miedo a adoptar una NIS2 en una empresa debería, yo creo, que empezar por un poco la concienciación de la cúpula directiva o de la junta de esa empresa. Es decir, es una inversión muy, muy, muy grande, dependiendo, por supuesto, del número de empleados, pero evidentemente si no la puedes abordar dentro, hay que empezar a buscar fuera aliados y partners que te puedan ayudar a conseguir ese estado de la seguridad que va a ser exigible de aquí a no más de 1 año. Adri, pues ahí está Zscaler. Ahí está Zscaler. Yo creo que aquí al final va a ser necesaria tecnología, por lo que hemos hablado un poquito antes. El NIS2 ya no te habla de que tienes que tener los accesos documentados o de que tienes que tener un listado de usuarios. Te habla de que esos usuarios tienen que cumplir ciertos requisitos, ¿no? Como un doble factor de autenticación o una gestión del PAM, de la identidad. Yo creo que hay un trabajo muy fuerte por parte de las empresas españolas, lo primero en tener un levantamiento de activos. Creo que a día de hoy es algo que la gestión de incidentes o los playbooks no se le ha dado mucha importancia, y vamos a tener que tener un levantamiento de activos y en base a cada uno de ellos sí o sí nos vamos a tener que apoyar en tecnologías como Zscaler para la protección del dato, la protección del Zero Trust, el levantamiento de activos a nivel de servidores, la gestión de permisos, ¿no?, desde fuera de la compañía. Una parte muy importante del NIS2 creo que va a ser el entorno industrial. Al final es uno de los cores. Yo creo que va a dar impulso a que por fin pues las empresas pongan foco y empecemos a aplicar seguridad de verdad a entornos críticos, sobre todo en nuestros países, ¿no?, como centrales nucleares, energía, etcétera, que a día de hoy pues se ha visto ya que se pueden comprometer y que pueden ser un riesgo muy grande para cualquier país. Y en una situación geopolítica como hay a día de hoy, sin entrar en política, creo que es algo fundamental el que nuestra infraestructura crítica esté bien protegida y tengamos una gestión de incidentes y una gestión de activos buena, por en caso de incidentes ser capaces de recuperar el servicio en un tiempo récord, ¿no?, en un tiempo mínimo.
Sí, aquí, aunque no tenga que ver con el tema ciber, yo creo que el apagón, yo creo que mucha gente le ha puesto un poco los puntos sobre las i y empezar a preocuparse de que, bueno, pues un apagón puede ocurrir, no es un tema ciber y ni ha sido provocado por un tema ciber, pero es algo que tienes que tener previsto en tus planes y tienes que estar preparado para responder ante ello. Sí, por ejemplo, en Sener se puso en la nevera hace tiempo un plan de continuidad de negocio que desde el 28 de abril a las 12:33 creo que ha elevado el nivel al primer papel que tiene que leer el director general. No, ya sin bromas, por ejemplo, uno de los aspectos del NIS 2 también muy importante es la gestión de terceros, es decir, toda nuestra cadena de suministro tiene que estar auditada por la empresa que gestiona la NIS 2 y lo pongo como anécdota. Nosotros trabajamos para la Agencia Europea Espacial y estamos en continua auditoría, una auditoría constante tenemos proyectos con ellos y demás, y uno de los puntos después del 28 de abril de este año a los que le ha puesto foco es que les presentemos, ya no el año que viene, sino el siguiente, un plan de continuidad de negocio y un plan de recuperación ante desastres coherente para que ellos nos elijan como proveedor. Sin eso, seguramente no podremos llegar a ser proveedores de la Agencia Espacial Europea. Aquí yo creo que en nuestro caso, por ejemplo, Zscaler, después del apagón, ya venía tiempo trabajando en ello, pero después de varios incidentes a nivel mundial, lo que ha hecho, la vía de trabajo que ha tenido es, vamos a ser capaces de aplicar la misma seguridad sin depender de la infraestructura de Zscaler. Un servicio cloud que, Dios no lo quiera, pero hay otro apagón o no se puede llegar a la infraestructura de Zscaler, se ha sacado una propia solución que no se dependa de nuestra infraestructura y el cliente pueda seguir teniendo ese servicio de una forma más local, ¿no? Porque no vas a tener una de riesgo dinámico para acceder a tus aplicaciones privadas porque no llegues a Internet. Yo creo que eso es un gran riesgo y es lo que todas las tecnologías deberían ir, ¿no? En darte un plan de continuidad de tu negocio sin depender de la propia tecnología de una forma tan directa. Y yo creo que ahí lo estamos haciendo muy bien y estamos trabajando mucho en esa vía, de que no se dependa tanto la tecnología para seguir teniendo esa capa de seguridad mínima y ese acceso mínimo de privilegios. ¿Y eso cómo se consigue? Sí, por curiosidad, rápido para que los entiendan. Básicamente, muy arriba, al final somos una infraestructura 100% cloud. Lo que se ha hecho ha sido sacar una infraestructura idéntica a la cloud, on-prem, donde se monta un data center de cliente, un Equinix, un Insertion, que te están dando esa capa de disponibilidad de los 5.9, donde ya no dependes de infraestructura de Zscaler para tener políticas en tiempo real, nuevos usuarios o esa experiencia dinámica, ¿no? O ese análisis dinámico del usuario para acceder a cualquier recurso. Se monta una infraestructura actualmente on-prem y ya no dependes de la infraestructura de Zscaler, dependes de la infraestructura del usuario o de donde esté alojado ese servicio. Oye, pues me lo he dejado para el final, porque no quizás por la complejidad, sino porque es el nuevo escenario, ¿no?, de futuro en el que vamos a tener que dirimir el mundo de la ciberseguridad. Yo no sé si cuando llegue ese momento de la computación postcuántica, cuando se rompan todas las criptografías, si hiciésemos este programa en ese momento, hablaríamos de lo que hemos hablado. Paco, ¿tanto va a cambiar el escenario? Pues yo creo que sí. La verdad que la computación cuántica yo creo que va a revolucionar la informática como lo hizo el Internet, debido a que todos los algoritmos de cifrado que hay ahora mismo van a dejar de ser útiles, se van a romper. No quiere decir que no se rompan ahora, pero ahora se rompen a lo mejor pues como decía antes Pablo, en cientos de años. Se romperán en segundos. Y hay otro peligro asociado a la computación cuántica, que es que ya hay personas que están almacenando, entidades, hackers, malos, etcétera, que están almacenando información encriptada, teras y teras y teras de información, para en un futuro poder desencriptarla cuando la computación cuántica sea accesible a la mayoría de gente. Entonces esto es un peligro asociado al mundo hoy en día, que en un futuro espero que muy lejano y que a mí me pille ya casi jubilado,
no nos vayamos a tener que enfrentar. Todos los algoritmos de cifrado de Internet se van a romper. Las empresas, todo lo que acabamos de decir de los frameworks del NIST, de la ISO, el NS, van a tener que ser reescritos para este nuevo escenario que viene. A ver, suena un poco apocalíptico, pero bueno, siempre nos hemos ido adaptando, con lo cual esta es una más que nos adaptaremos y no quedará otra. Había contextos, retos por parte de distintos organismos para tener algún tipo de cifrado postcuántico y que no se viera afectado por eso. ¿Tú has visto algún tipo de avance o crees que esos tipos de cifrado van a funcionar? De hecho, este verano, el NIST es el marco de seguridad americano de ciberseguridad, ya empezó a tratar esto en 2022 y bueno, está un poco en barbecho hasta este verano, que ya han sacado una especie de roadmap que van a seguir, que es bastante optimista porque quieren tener todo hecho para 2030. En cambio, la Unión Europea, siempre vamos un poquito más atrasados con temas de normativas y todo esto. Bueno, pues ha puesto el roadmap también en junio y quiere tener una normativa para 2035. Entonces, son plazos muy, muy, muy amplios, pero bueno, como todo, seguramente empezaremos a estudiar en el 2033 y cuando llegue el 2035, pues estaremos con los deberes sin hacer. Igual que el ANIS 2 no se ha traspuesto en España, que por cierto, la semana pasada se traspuso en Portugal, así que ya hay 13 países miembros que la tienen, solo faltamos otros 14. Pero bueno. Estaba al 50%. ¿No? Adri, de la computación postcuántica. Yo creo que va a ser un gran reto. Creo que ya se está trabajando en protocolos que han hecho sobre la capa TLS, ¿no? Que nos van a ayudar por lo menos a no tener ese miedo de, oye, ¿qué va a pasar con mi tráfico? ¿Qué va a pasar con las firmas digitales? ¿Va a dejar de existirme mañana? Yo creo que ya se están creando mecanismos de criptografía ágiles que llaman, ¿no? Que nos van a ayudar a la detección de ataques postcuánticos, que no va a ser a tener suite de cifrados o tener mecanismos postcuánticos en TLS, pero yo creo que es un riesgo además que nos enfrentamos ahora mismo a tecnologías tan novedosas como pueden ser las criptomonedas. ¿Qué va a pasar con toda la parte de se me ha ido blockchain. De blockchain, perdón. ¿Qué va a pasar? Blockchain, que lo vendían como algo indestructible, como algo que no iba a existir el repudio, ¿no? Que alguien no iba a poder decir que no era suyo. ¿Qué va a pasar ahora si son capaces de rompernos blockchain, que al final trabaja sobre RSA, y vamos a poder modificar la petición de destino, ¿no? La cartera. ¿Qué va a pasar con todo ese dinero? Yo creo que vamos a tener que darnos mucha prisa en sobre todo en aplicar mecanismos de seguridad, no tanto de criptografía cuántica o de cifrados cuánticos, sino de detección de ataques cuánticos. Yo creo que es un reto. Creo que ya las empresas estamos teniendo nuestro roadmap sobre en este sentido. Creo que ya estamos haciendo una detección temprana sobre protocolos híbridos, pero creo que estamos muy lejos y lo que dice Paco, es un riesgo muy grande de que si el malo se adelanta, va a haber un problema a nivel global, que no solo va a afectar al usuario, sino a cualquier compañía que haga apertura de tráfico SSL o a cualquier compañía que necesite tener una confidencialidad, como gobiernos, ejércitos, etcétera. Creo que es un gran reto y que debemos ser muy, muy ágiles tanto en normativa como en tecnología en este sentido. Pablo, 30 segundos de reflexión. Yo creo que ha sido súper interesante. Ha sido súper interesante, la verdad es que agradecerle mucho tanto a Paco como a Adrián que hayan estado aquí con nosotros. Pero yo creo que al final, aunque lleguemos ahí con 2 años para estudiar todo el tema y resolverlo, creo que al final una de las cosas que ha demostrado también la criptografía en el tema de seguridad es su capacidad de adaptación y sobre todo de adopción. Es decir, en general, todo el cifrado que tenemos a día de hoy es transparente para el usuario, no nos damos cuenta. Entonces, creo, en mi opinión, que llegará ese momento en el que cuando tengamos amenaza, espero que hayan llegado los cifrados y entonces sea transparente para todo el mundo y solo sea cambiar los cifrados. Pero igual estoy siendo también un poco optimista. Pues yo creo que hoy las lecciones que nos han dejado Adrián Moreno, que es ingeniero de ventas de Zscaler, y Paco Gaitero, que es responsable de ciberseguridad de Sener, son muchas y en muy buena dirección e implican la tecnología, implican por supuesto las estrategias directivas, implican
mirar la normativa y, por supuesto, ser rápidos, ágiles y contar con partners pues para poder avanzar en un camino que es, como decimos, yo creo que muy desafiante, pero muy interesante, porque como siempre hemos defendido, la ciberseguridad lo que te ayuda también es a transformarte digitalmente, ¿no? Y a tener una mentalidad mucho más digital que al final te va a hacer mucho más competitivo. Ojalá puedan venir, que será antes de cuando se rompan todos esos algoritmos, estoy seguro, Adrián Moreno y Paco Gaitero. Gracias a ambos por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias a vosotros. Un saludo. Y Pablo, Mónica, nosotros tenemos un minuto y medio para darle las gracias. ¿A quién? Pues a la Asociación Profesional de Peritos de Nuevas Tecnologías, APETEC, cuyo presidente Fernando Mairata ha estado en más de una ocasión con nosotros y es un amigo querido de este programa, y que tuvieron a bien el otro día de cerrar el círculo. ¿Cerrar el círculo de qué? Porque ellos, APETEC, cada año pues celebran unos premios de pericia tecnológica que se lo dan a gente que realmente tiene pericia tecnológica, y de vez en cuando se acuerdan de la comunicación en materia de ciberseguridad. Bueno, pues se cierra el círculo, digo, porque el pasado martes tuvieron a bien, aquí a quien habla, pues reconocer esa labor de divulgación en materia de ciberseguridad en el área de comunicación, pues siguiendo la estela de pues dos de los grandes, de Pablo Sanemeterio y Mónica Valle, que ya han sido reconocidos con ello. Mónica, qué orgullo estar a vuestro nivel, ¿eh? Al contrario, orgullo el nuestro estar aquí contigo cada lunes desde hace ya tantos años. Enhorabuena, Edu, de verdad que merecidísimo ese reconocimiento y estamos de verdad que muy orgullosos de ti. Yo lo estoy de vosotros, Pablo. Poco más que decir, Edu, el placer y el orgullo es nuestro por poder compartir contigo estos lunes, y créeme que es muy merecido, Edu. Poco a poco estás siendo y eres ya un referente en el mundo de la comunicación de ciberseguridad. No, sí, ahora va a resultar que sé de esto, no. Sé gracias a vosotros y sobre todo gracias a APETEC por haber pensado en este programa, que somos tres voces que representamos cada lunes la divulgación en ciberseguridad. Pablo, Mónica, muchísimas gracias, que os cuidéis. Nos vemos el próximo lunes si no nos dan antes otro premio. Nunca se sabe. Aquí nos vemos. Cuidaros mucho, adiós.